Empezamos hoy, no recuerdo ya cuál capítulo de historia crítica, cuarto capítulo de historia crítica del siglo XX. Este capítulo es un poco polémico, así que quienes estén del otro lado traten de oír bien y no se tergiverse lo que voy a decir. Empezamos, bueno, este es del 1940 a 1952, son los 12 años de estabilidad constitucional que tendrá Cuba. Después de toda la inestabilidad que va a suceder a la Revolución del 33 hasta 1940, ya recuerdo que el 12 de agosto caerá el dictador Gerardo Machado, va a suceder un brevísimo gobierno de Carlos Manuel de Céspedes hijo, y inmediatamente el 4 de septiembre habrá una especie de golpe de Estado revolucionario, vamos a decirlo así, y durante unos pocos días, un gobierno compuesto por 5 personas, la pentarquía, de los cuales va a escogerse a Ramos Grau San Martín como presidente y estarán hasta el inicio de enero, en que van a recibir un golpe de Estado, le dicen al gobierno de los 100 días, que hacen un poco de perspectiva. Y bueno, después viene una sucesión de gobiernos muy inestables, uno de los cuales recuerdo que duró mucho menos de 24 horas, el de Martin Sterling, que cuando salió del palacio presidencial fue a la casa a recoger a la esposa y demás en seres, lo debía a la policía en la calle de Miguel a Palacio, ya está destituido. Habíamos hablado en el capítulo anterior también que en el 36 asume la RDU la presidencia y va a ser la RDU el primer gobierno estable, pero no con una nueva constitución que va a suceder a la Revolución del 33. La Revolución del 30, según la historiografía cubana, depende de la sección de la historiografía cubana que está abordando el caso. Del 37 al 40 ese gobierno va a empezar a gestionar la redacción de una nueva constitución, debido a que la constitución de 1901 ya estaba obsoleta completamente, y esos debates constitucionales van a dar paso a la constitución, la muy polémica, muy conocida y reconocida en Cuba, constitución de 1940, que va a tener un alto carácter progresista, va a insinuar incluso una reforma agraria. Ahora, quiero especificar que yo no voy a detenerme tanto en los debates constitucionales, riquísimos debates constitucionales de la Constitución de 1940 y hacer un análisis artículo por artículo, porque eso lo vamos a dejar al próximo capítulo, episodio de encuentro con Julio César Guanche, constitucionalista, historiador constitucionalista, que va a analizar la Constitución. No pudo ser este sábado debido a que había problemas de horario, y como sabemos, Cuba ha estado viviendo una serie de fenómenos de inestabilidad política en los cuales no hemos estado, no todos han estado involucrados directamente, yo sí, ustedes ya conocen, pero bueno, tuvimos que postergar la charla de Julio César Guanche para el sábado próximo. Este sábado, este domingo, anuncio que tampoco podré estar presente por también motivos de implicaciones de mi presencia directa. Las manifestaciones del 11 de julio pasado, que bueno, siempre reitero la solidaridad internacional, gracias a la cual, en cierta medida, en buena medida, me liberaron en menos de 24 horas. Continuamos con los debates constitucionales de manera efímera. Los debates constitucionales van a encontrarse las dos grandes fuerzas revolucionarias de la revolución del 33. Por un lado va a estar el Partido Socialista Popular, disculpen, no se va a llamar Partido Socialista Popular en aquel momento, Unión Comunista Revolucionaria, que había asumido el Partido Comunista con 3 representantes a los debates constitucionales, y en el otro va a estar lo que ya se estaba llamando Partido Revolucionario Cubano Auténtico.
Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que va a después tener un papel protagónico en la historia de Cuba, como también lo va a tener el Partido Comunista, quien va a asumir el gobierno en 1940 en alianza con Fulgencio Batista, quien va a ser posteriormente dictador en 1942. En esos debates, los cuales ya dije que no iba a entrar en detalle, pongo por ejemplo que una de las principales polémicas, estamos hablando de 1940, el primer año de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de la Unión Soviética a Finlandia, a los países bálticos, a Estonia, Letonia, Lituania, va a venir, van a estar presentes esos dilemas internacionales en la Constitución, porque Eduardo Chivas, una persona protagónica del movimiento revolucionario, reformista de izquierda, digamos así, del nacionalismo de izquierda del momento, va a tener una gran polémica con Blas Roca, un alto dirigente del Partido Comunista de Cuba, un alto dirigente comunista, respecto a la cuestión de la Unión Soviética y la invasión a Finlandia. Ahí vamos a ver un detalle importante que va a ser el preludio de la alianza de los comunistas con batistas en el gobierno del 40 al 44. Blas Roca va a proponer que la bandera del golpe de Estado del 4 de septiembre, el golpe de Estado encabezado por el entonces sargento Fulgencio Batista, que esa bandera esté en las sesiones del futuro Congreso, de la bandera cubana y de la bandera del golpe de Estado, del movimiento golpista del 4 de septiembre del 33. ¿Qué es lo que alegan los comunistas? ¿Qué es lo que alega Blas Roca en este caso? Que ese fue un golpe de Estado revolucionario, que estaba presente Batista como sargento, un grupo de sargentos que van a deponer, recuerden, junto al DEU, el director estudiantil universitario, con otras tendencias revolucionarias, burguesas, revolucionarias, burguesas, van a deponer el gobierno burgués, inestable, continuista del dictador Fulgencio, del dictador Gerardo Machado, que será en ese momento, ya como dije, Carlos Manuel de Céspedes hijo. Ese va a ser un error craso que le va a costar mucho al partido, a los comunistas cubanos. La alianza va a ir más allá de la propuesta de Blas Roca de colocar la bandera del 4 de septiembre, bandera que va a continuar asumiendo Batista durante su gobierno dictatorial del 52 al 59. Esa es la bandera que va a estar presente en todos los cuarteles militares, en todas las estaciones de la policía, va a estar asociada directamente con la corrupción, con la tortura. Y ahí empieza una alianza, eso preludia una alianza entre los comunistas y batistas. Repito, lo que veían en Batista ellos era el sargento que va a emerger, y va a estar esa idea. El problema es que los comunistas de la época van a hacer análisis muy esquemáticos, muy orientados por Moscú, y ellos van a ver en Batista esa consigna bolchevique que decía obreros, soldados y campesinos. Ellos van a entender a ese Batista como el soldado revolucionario. Cuando Batista gana la presidencia en 1940, al frente de una alianza que se va a llamar Coalición Democrática Socialista, Pablo Neruda le escribe un poema a Batista ensalzándolo como si fuera el gran revolucionario. El Unión Comunista Revolucionaria, que es como se va a llamar el partido, no tenía una alianza, digamos que fría con el general Batista, ya para aquel momento el general Batista, sino que le enviaba saludos y felicitaciones por el día de su cumpleaños. La alianza era bien fuerte, digamos así. Es verdad que la Unión Comunista Revolucionaria conquistó derechos para la clase trabajadora, lograron legalizar, tener varias emisoras, estabilizar el periódico Hoy, era su órgano de expresión, lograron conquistas sindicales, pero esto les va a costar mucho a esa organización, al punto que en 1959 la polémica que se sostenía entre los intelectuales, Guillermo Gabriel Infante, hablando de Gabriel Infante como miembro
digamos, el ala intelectual revolucionaria de manera muy global, ¿no? Desde una revolución, que era el folleto cultural, la sección cultural del periódico Revolución, que era el vocero del 26 de julio. En esa polémica se va Guillermo Gabriel Infante, Juan Marinero, que es el intelectual por excelencia del Partido Socialista Popular Comunista en la época. Gabriel Infante, Franqui y demás le van a recordar, le van a decir a Marinero, recordamos perfectamente quiénes salieron con Batista, dónde estaba la hoz y el martillo, estaban los afiches de Fulgencio Batista, era la hoz y el martillo quien estaba con Fulgencio Batista. Es decir, esto es algo que va a estar penando sobre los comunistas organizados en el Partido Comunista, para ese momento Unión Comunista Revolucionaria, y en 1943 el Partido Socialista Popular, debido a que hay una especie de orientación proveniente de Moscú y de la sección de Estados Unidos que tendía directamente a Cuba, donde se empieza un estilo como que reformista, de colaboración, debido a que está la Segunda Guerra Mundial en su apogeo, hay una alianza. Disculpe. Hay una alianza muy importante de la Unión Soviética y Estados Unidos para enfrentar el nazifascismo en aras de apaciguar, que decía lo que el movimiento revolucionario Partido Socialista Popular. ¿Qué sucede? Que los comunistas van a tener por primera vez un blindaje legal bien fuerte. Sucede el 8 de mayo de 1942 un caso puntual donde vamos a ver una especie de revanchismo, una especie de protección, de impunidad, es la palabra impunidad, en un asesinato grave. Recordemos a Sandario Junco, fundador del partido bolchevique leninista, trotskista, al cual los comunistas nunca le van a perdonar que partiera del partido a la mitad, que se llevara con él a la Federación Obrera de La Habana, que se llevara con él a la tutela estudiantil, que se enfrentara al Partido Comunista dirigiendo la Federación Obrera de La Habana a la huelga, iniciaría el 28 de julio del 33 y terminaría el 12 de agosto del 33 con el derrocamiento del dictador Gerardo Machado. El 8 de mayo de 1942 será asesinado por un comando comunista Sandario Junco en el ayuntamiento de Santi Espíritu. Ahí sucede algo que hay que tenerlo en contexto, porque hasta ahora la historiografía cubana ha abordado eso muy rápido, porque implica a los comunistas directamente en el asesinato de un líder sindical. Sandario Junco se ha ido en 1935 del Partido Bolchevique Leninista, pasa primeramente por la ONU en Cuba y se convierte rápido en el máximo líder sindical del autenticismo. Estamos hablando del Partido Revolucionario Cubano, auténtico Partido Revolucionario Cubano, que va a unar en sus filas a todos los revolucionarios de la revolución del 30, salvo la ONU en Cuba, que va a estar en el militarismo, pero va a estar fraccionada. El Partido Revolucionario Cubano auténtico va a nacer con un programa nacionalista y socialista, un programa antiimperialista, incluso porque recordemos que Ramón Grau San Martín, una vez toma el gobierno en el 33, va a jurar en el Palacio Presidencial durante una gigantesca concentración popular, para decir que queda obsoleta la enmienda Plan, que permitía la intervención militar de Estados Unidos cada vez que defendiesen, ¿no? O lo pidiera algún gobierno cubano. El caso es que Sandario Junco logra dirigir los sindicatos del autenticismo, que es como ya le dije, se llamaba al Partido Revolucionario Cubano, PRC, auténtico. Sandario Junco va a crecer aún más como figura política y va a recibir el rencor del sindicalismo comunista. El Partido Comunista dice que no le perdonó nunca, que casualmente cuando asesinan a Sandario Junco,
justo en una ciudad muy cercana donde la asesinan, en Santa Clara, se estaba realizando la Asamblea Provincial de Unión Comunista Revolucionaria. ¿Qué tenemos aquí? Dos actos políticos enfrentados. El de Santiago Junco, que es en homenaje a Antonio Guiteras. ¿Qué pasa con Antonio Guiteras? Es asesinado supuestamente por órdenes directas de Fulgencio Batista, y Santiago Junco hace un homenaje a Guiteras y acusa a Batista de asesinar a Guiteras. Recordemos que Batista está en el gobierno, los comunistas están en alianza con Cubano, que está ofendiendo al presidente de la República, está homenajeando a Antonio Guiteras, y justamente esa tensión de que tenemos un acto comunista, un acto gubernamental, y acá tenemos un acto de un extrofista, que para los comunistas nunca va a dejar de ser extrofista, un comando armado de que va a entrar y va a variar a Santiago con un comando de 60 disparos, van a sonar. Recordemos que en el año 1942 esto va a ser una práctica novedosa de los comunistas de la época mecanistas, estamos refiriendo precisamente a los mecanistas, porque 2 años atrás, solamente 2 años atrás, había sido asesinado León Trotsky en México, con, ya sabemos, Ramón Mercader, el crimen, el bando de enterrarle un violet en la cabeza, que recordamos también que Creunín había sido desaparecido en el año 1937 por la NKVD, la República Soviética, y su ala española, el Partido Comunista Español. Es decir, que esto es una práctica continua de estalinismo, que cuando no pueden derrocar, cuando no pueden derrotar, no pueden derrotar a un enemigo político en la época, o lo desprestigian, en el mejor de los casos, o ¿qué es lo que sucede con Santiago Junco? Santiago Junco, en el momento, es una de las personalidades políticas más importantes de la época. Aquí lo vamos a provocar un recuerdo inmenso, va a ser despedido por Grau San Martín, que va a ser inmediatamente el presidente de Cuba en el 44-48, por Carlos Ríos Socarrá y por Eduardo Chivas, que era una figura importantísima en el nacionalismo de izquierda cubano. El entierro de Santiago Junco va a ser tremendo. Miles de personas se van a concentrar en el cementerio de Durón y lo van a enterrar con Guiteras, o al menos en el momento donde supuestamente estaban los restos de Antonio Guiteras en el 76, cuando van a regresar, van a ir por primera vez los restos de Guiteras a un monitorio de Guiteras, porque los restos lo tenía guardado un miembro de la joven Cuba, que lo va a entregar en el 76. El caso es que los comunistas que hicieron el comando comunista stalinista, vamos a puntualizar, que comete el asesinato de Santiago Junco, no van a ser juzgados hasta el gobierno de Prío. Tenemos delante del gobierno de Batista al gobierno auténtico de Grau del 40 al 48 y el gobierno de Prío del 48 al 52. ¿Qué sucede? La policía va a estar manejada por Batista, la policía es la que va a entrar primero al ayuntamiento, va a sacar todo el mundo del ayuntamiento y va a cerrar el ayuntamiento. Los comunistas inmediatamente van a tratar de la atención del periódico, su periódico, van a acusar a un personaje de la sociedad de espíritus, y viendo que eso no es efectivo, que hacia ellos se está dirigiendo la acusación, van a acusar al alcalde de la balacera porque la policía municipal entró armada, que es algo ilógico, ¿no? Porque lo que están diciendo ellos es que la balacera fue porque la policía municipal entró armada, sin embargo, no hablan del comando comunista que entra armado incluso con cuchillos. La impunidad va a tenderse sobre ese comando comunista stalinista, y no va a ser hasta el gobierno de Prío que se le va a juzgar
se le va a procesar. En medio también de una política muy anticomunista, habría que recordar, porque está el macartismo rampante en esa época, libertad ya en Cuba, el lugar de presión de actividades comunistas. Aquí hay un detalle que a mí me gusta establecer siempre, que es que Amado Cordero, ¿quién va a ser Amado Cordero que va a estar en ese complot? Amado Cordero va a ser el primer presidente de los comités de defensa de la revolución y va a ser miembro del Consejo de Ministros de Cuba. Claro, esto tiene todo un morbo detrás de, bueno, cómo alguien que va a formar parte del gobierno de Fidel Castro estuvo en el asesinato de Santiago Mungo. Es verdad que estuvo con el comando comunista que va a asesinar a Santiago Mungo, sin embargo, cuando se va a procesar a aquel comando en 1951, Armando Acosta Cordero, no va a estar en ese proceso. Se agregaría que era una persona muy joven, 20 años, en aquel momento se era menor de edad o todavía no 21, y quizás por eso no fue procesado, pero el caso es que no aparece en la lista de los procesados, aunque sí se sabe que estaba ahí. Aquí tenemos como ven, era un momento en que la política se dirigía a brazos, a pesar de que hay un marco constitucional ya establecido. Para ir cerrando el tema del asesinato de Santiago Mungo, todavía hoy no se sabe si fue una orden provincial del partido a nivel regional o si fue a nivel nacional. Lo que sí nos queda claro que la disciplina del partido estalinista es tan grande que no fue un comando espontáneo, sino que tuvo que haber una orden nacional o regional. Y todo, al menos la lógica que yo saco es que esta, si hubiese sido a nivel nacional, que es algo que lo que yo más considero habrá sido ordenada por el ala más estalinista de la Unión Comunista Revolucionaria, que recaía en Aníbal Escalante y Joaquín Ordóñez, dos estalinistas que una vez triunfada la revolución por un motivo u otro van a ser destituidos. Uno de ellos involucrado en un hecho de sangre horrendo que ya veremos más adelante. Ya para cerrar en el caso de Santiago Mungo, casualmente el asesinato de Junco es el 8 de mayo y un día después, 2 días después, justamente 2 días después, el Partido Comunista va a convocar una fiesta popular en un barrio de La Habana. No explica el motivo de la fiesta, va a ser una fiesta popular con músicos, toda una feria, muy coincidente, creo yo, que estoy viendo un poco quizás de conspiraciones, todo esto, porque es muy coincidente que el 8 de mayo asesinan uno de sus principales enemigos políticos y el 10 de mayo están celebrando una fiesta popular en el barrio de Luyanor, barrio arquero de Luyanor. Vamos a referirnos rapidito, ya que estamos hablando de Santiago Mungo, fundador del Partido Bolcheviquista, y para poder entender la parte que viene ahora, donde va a aparecer involucrado Fidel Castro. Yo hago mucho hincapié siempre en la historia del Partido Comunista, porque esto es necesario para comprender lo más importante del siglo XX, para entender, o al menos el peso grande que se continúa adelante cuando Cuba entra en la historia a nivel de contemporaneidad, que va a atravesar Cuba la política desde África hacia Europa, a provocar casi la destrucción del planeta con la guerra, con la crisis de los 15 de octubre, decimos acá en Cuba. Entonces hay que entender la importancia y, más que la importancia del Partido Comunista, sus métodos estalinistas para tomar el poder, para deshacerse de enemigos. Y es que el Partido Comunista de Cuba, fundado en 1925, el estalinista, nunca va a hacer una crítica a Joseph Stalin. En 1953, estamos adelantando una década, cuando en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev denuncia los crímenes del estalinismo, el Partido Socialista Popular Comunista no va a aceptar la crítica a Stalin, y lo único que va a aceptar de la crítica a Stalin es el culto a la personalidad. Esa va a ser una política que va a mantener la corriente del estalinismo dentro del gobierno revolucionario. Ellos decían incluso que los dogmáticos de la Unión Soviética eran revisionistas. Vamos
ir guardando todo esto para entender después la lucha de poder de la revolución cubana, algo que nos atañe, que nos llega hasta ahora. Triunfa el autenticismo en el año 44. Para esa época, hace el 44, el trotskismo cubano va a entrar en una crisis total, que estaba en crisis en el año 35, en 1940 se va a refundar y va a empezar a llamarse Partido Obrero Revolucionario. Se va a refundar, se va a llamar así poco días después del asesinato de León Trotsky, quien fuera el atentado, lo sufriera el 20 de agosto, el 21 muere y el 22 de agosto es enterrado en un multitudinario funeral en la Ciudad de México. Ya entra el autenticismo, ya entra Ramón Grau San Martín. Recordemos que Ramón Grau San Martín es uno de los principales exponentes de la Revolución del 30. Y el trotskismo cubano va a estar dentro de la Revolución del 30 y le van a exigir a Grau su cuota de poder. Claro, estamos hablando de un partido minúsculo, 100 personas, no va a llegar a 100 personas. Van a desarrollar lo que, vamos a decir, en jerga trotskista se llama el entrismo, es decir, entrar a una determinada organización centrista, socialdemócrata, y tratar de ir copando la dirección para convertir a esa organización centrista socialdemócrata hacia una organización revolucionaria y no reformista. Tenemos entonces el trotskismo entrando en el movimiento socialista revolucionario de Rolando Maferrer. Después de ir probando una serie de organizaciones en las cuales va a resultar infructuosa, entra finalmente en el movimiento socialista revolucionario de Rolando Maferrer. Rolando Maferrer va a terminar siendo uno de los asesinos anticomunistas más fuertes durante la dictadura de Batista. En aquel momento había dejado de ser miembro del Partido Comunista, había sido combatiente en la Guerra Civil Española y va a crear una especie de disidencia comunista y socialdemócrata que va a ser el movimiento socialista revolucionario. Del MCR va a haber una decisión muy importante que se va a llamar Unión Insurreccional Revolucionaria. Unión Insurreccional Revolucionaria va a ser dirigida por Emilio Tro. Emilio Tro era un trotskista que se separa también del Partido Obrero Revolucionario. Estos dos grupos van a dirimir también sus problemas laborales. Emilio Tro va a morir en un hecho de sangre que se llama la masacre de Orfila, realizado en el habanero municipio de, bueno, aquello que no formaba parte de La Habana, Marianao, donde la fuerza de salvadoreña, que era el que estaba armando el ejército, va a destruir su familia acusado de problemas legales, una cuestión prácticamente mafiosa. Este Emilio Tro va a ser alguien que dice que va a tomar el gobierno con la vía armada, un discurso revolucionario, un discurso nacionalista, pero en realidad eran prácticas prácticamente canceriles. Y ahí entra un importante detalle de la historia oficial, como visto. Todo esto que estoy diciendo está fuera de la historia oficial cubana. Va a entrar una persona importantísima en la historia del siglo XX cubano, del siglo XXI y toda la historia contemporánea, que va a ser el joven Fidel Castro, de una tremenda época, que va en una de las ironías del destino, ¿no? Fidel Castro va a estar subordinado a un trotskista, Emilio Tro. Fidel Castro admira el coraje de Emilio Tro, el hombre que va a tener siempre el dedo puesto en la ametralladora Thompson, y como hemos visto, hay una disputa hecha de sangre, de balacera, entre el movimiento socialista revolucionario y la Unión Insurreccionalista Revolucionaria. Emilio Tro fue por órdenes de Salavarría, Maferrer al frente del MCR, y va a suceder que en enero de 1948 asesinan a Manolo Castro. A Manolo Castro lo va a asesinar la Unión Insurreccional Revolucionaria, la UIR.
Manolo Castro había sido presidente en el momento que era el secretario de Pero ahora mismo está sí, ya sé. Bueno, estaba diciendo que Manolo Castro fue asesinado en medio y Manolo Castro le decía que era la universitaria, la dirigente estudiantil universitario por excelencia del movimiento socialista, quienes van a declarar contra la vida de Manolo Castro. El 26 en los 5 puntos en el juicio a quien se le acusará de asesinar a Manolo Castro. Imputación que no procede, que no, al menos a Fidel Castro no lo enjuician, pero desgraciadamente siempre ha quedado el velo de que Fidel asesina a Manolo Castro. Esto yo siempre lo trato de puntualizar porque ha habido un poco de propaganda antifidelista, anticomunista, que trata de exacerbar esta acusación que se le va a hacer al joven Fidel Castro de 21 años que formaba parte de este grupo armado, Unión Insurreccionalista Revolucionaria de Izquierda por Emilio Tro, que Fidel admiraba en aquel momento. Después no se va a hablar otra vez de Emilio Tro, sino como algo nefasto, un cáncer. En esa época sufre el autenticismo una escisión por la izquierda. El Partido Revolucionario Cubano va a sufrir una decisión importantísima porque a partir de ese momento va a empezar a construirse la semilla, diría yo, directa de la Revolución Cubana. Se constituye, Eduardo Chivas va a constituir el Partido del Pueblo de Cuba Ortodoxo. De Eduardo Chivas hay alguien que va a formar parte de la juventud ortodoxa, que va a tratar de candidatarse como concejal, y es el joven Fidel Castro que se alinea completamente con la ortodoxia chivasista, por decirlo así. Aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es la línea política del partido del aquí. La historia oficial ha recogido que la consigna del partido ortodoxo era vergüenza contra el dinero. Y es cierto, pero omite toda la consigna, todo el resto de la consigna. La consigna total era ni pasado machadista, ni presente que nos avergüence, ni futuro comunista. Vergüenza contra el dinero. Es que esa va a ser una de las características de Eduardo Chivas y de todos estos revolucionarios que salen de la época del 30 enfrentados continuamente, constantemente con los comunistas organizados en el partido prosoviético. Chivas va a terminar suicidándose debido a unas imputaciones que le harían. Él trata de demandar a un determinado miembro del Ejecutivo del gobierno auténtico de Río, alemán, secretario de Educación, lo demanda por corrupción. Todo parece ser que hicieron una pequeña trampa. El caso es que en algún momento Alemán increpa
a Chivas y le dice que presente las pruebas. Chivas le pone una transmisión radial en vivo dando aldabonazo. Historias extraoficiales de Hilton, Briones Montoto. Diría este historiador que en realidad no fue la intención precisamente de Chivas suicidarse, sino que era un golpe de efecto que le restara a la masa, que protestase y entrara en masa al partido ortodoxo. Y sin embargo, que el disparo de Chivas no va a ser un disparo en el corazón ni en la cabeza, sino en el estómago. Interesante suicidarse por el estómago, ¿no? Y ahí tenemos, llegamos a dos, ya estamos terminando la charla. ¿Qué sucede con el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, que después no va a estar presente en la Revolución Cubana? El Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, las bases populares del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo van a migrar completamente al movimiento del 16 de julio, que va a constituir Fidel Castro, y van a quedar dos pequeños grupos. Uno de ellos dirigido por Manuel Márquez Sterling, el que duró menos de 24 horas en la presidencia de Cuba, que durante la dictadura batista, que eso ya empezaremos a verlo en la próxima conferencia, va a formar parte de, va a participar en unas elecciones convocadas por Batista, elecciones fraudulentas de diciembre de 1942, y por tanto va a quedar estagnada la política. Y hay otro grupito pequeño que va a apostar por el abstencionismo y para el pacifismo. Esto que quiero decir es para entender toda la lucha de poder que se va a dar entre el 59 y el 60 entre el ala nacionalista revolucionaria, el ala anticomunista, el derechista y los comunistas, para ver con quién terminaba en el gobierno revolucionario. El 10 de marzo de 1952, pues Fulgencio Batista, general Fulgencio Batista, que estaba al frente del Partido de Acción Unitaria, el PAU, que trataba de concurrir a las elecciones de 1952, a celebrarse meses después, el 10 de marzo de 1952, da un golpe de Estado y da a concluir entonces así los 12 años de constitucionalismo, de legalidad constitucional que hubo en Cuba desde 1940 hasta 1952, ya como había atravesado de balas, de hechos de sangre, de política violenta, porque era la constitución del 40, la heredera de la revolución del 30, y sus herederos eran personas que habían hecho la revolución. Terminamos con esto. Preguntas del público cubano, preguntas del más allá, alguien del océano. Muchísimas gracias, Frank. Realmente muy interesante tu plática. Es importante decir que entre tu charla se fue cortando, no pudimos escuchar en algunos momentos todo el diálogo que nos diste, pero sí pudimos rescatar algunas ideas que al parecer son muy importantes. Nos queda duda en relación, digamos, estamos en una época en la cual termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sale victorioso y justamente después del 45 empieza el momento denominado Guerra Fría, y es en este momento cuando aparentemente, según lo que tú nos cuentas y si no lo malinterpretamos, Fulgencio Batista es cuando tiene posibilidades de poder, digamos, tener fuerza dentro del Partido Comunista, y posteriormente en los 50s que tú mencionas toma el poder. Lo interesante de esto y lo que nos parecería quizás trascendente que tú nos menciones o que nos puedas profundizar es saber si dentro del autenticismo que tú mencionas y este sector que creo que si no me equivoco es Partido del Pueblo Ortodoxo, donde Fidel Castro aparentemente estuvo participando, ¿qué relevancia tiene en el pueblo cubano en ese momento en relación al análisis concreto, digamos, de esta lucha entre Estados Unidos y Rusia? Rusia obviamente representando el estalinismo y justamente gran parte quizás de Fulgencio Batista, y Estados Unidos justamente también, digamos, en esta confrontación, digamos, no solamente ideológica, sino también económica dentro de Cuba. ¿Qué tanta repercusión, digamos, tuvo esto dentro de la organización misma
de las organizaciones o de los partidos del pueblo cubano? Es decir, ¿cuál sería la organización de masas que tuvo más incidencia para que posteriormente Fidel Castro en el 59 pudiera tener el apoyo masivo de la población? ¿Cuál es ese sector que en ese momento se va gestando en este contexto, digamos, internacional? Muchas gracias, Frank. Va a ser la ortodoxia de ser directo del programa político del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo que nunca va a constituir gobierno porque va a ser una decisión del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Partido Revolucionario Cubano Auténtico que nace después, inmediatamente después de la caída del gobierno de los Díaz en el 74, va a tener en aquel momento un programa nacionalista y socialista y después va a degenerar hacia la derecha. La ortodoxia entonces va a ser el chivacismo, como se le va a reconocer también, el chivacismo va a ser el pacto político. Fidel va a ser el heredero político del chivacismo. Recordemos que los primeros discursos de Fidel van a ser discursos anticomunistas, cargados o más bien antiestalinistas, tratando de romper todo vínculo con lo que pudiera ser la Unión Soviética y todo el vestigio reciente que quedaba en el imaginario colectivo de relación a Hungría en el año 56. Tenemos ahí a un Fidel Castro que va a insistir en el inicio de la revolución en el 59, la revolución no es roja, sino verde, como el periodismo de la Sierra Maestra. Y es que Fidel va a reunir esta herencia de Chivas, que recordemos que su consigna era un pasado nacionalista, ni presente con vergüenza, ni futuro comunista. Está atravesado por la Guerra Fría, la posición de Chivas, está atravesado también por unas simpatías trotskistas de Chivas, que ya como dije en la Constitución del 40, que es cuando Batista va a llegar al poder del 40 al 44 por la vía constitucional. Recordemos que la Unión Soviética tiene un prestigio muy alto porque se está librando la Segunda Guerra Mundial. Otro de los aspectos que le saca Eduardo Chivas a reducir en los debates constitucionales a hablar roca del pacto Molotov-Ribbentrop, que en el 39 la Unión Soviética se va a dividir con Adolf Hitler en Polonia y van a permitirse la Unión Soviética a ingresar el Ejército Rojo a Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. El chivasismo va a ser el impacto de masa, el entierro del Chivas va a ser un entierro multitudinario. Sin embargo, hay algo interesantísimo, que es que siempre se nos presenta al Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo como el que iba a ganar las elecciones en el 52, y no era así. Debido a este mismo radicalismo, se calcula que el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo iba a sacar a todo dar un 20%, entre otras cosas porque su caudillo, y es que la política cubana funcionaría durante todo el siglo XX ahí, teniendo al caudillo como fuerza actriz, y es que su caudillo, Eduardo Chivas, ha muerto, y quien va a asumir la dirección de la ortodoxia, Agramonte, no recuerdo el nombre, Agramonte, va a ser una persona gris sin mucho impacto en la política nacional, como en la capacidad de la movilización de las masas. Entonces, cuando vemos a la gobernanza de Fidel Castro, los discursos de Fidel Castro y oímos los discursos de Chivas, encontramos unos puntos de contacto muy grandes en la forma de dirigirse al pueblo en el programa político del 26 de julio, que va a recoger toda la esencia de la ortodoxia, toda la esencia del chivasismo. Y en esto está la herencia de la Guerra Fría, como dije ya, que va a empezar el mercantilismo y va a atravesar la guerra de liberación, que va a empezar del 56 al 59 contra Fulgencio Batista y preludiada con el asalto al cuartel Moncada el 27 de julio de 1950. ¿Otra pregunta?
No, yo voy a mirar de nuevo la charla. Porque... Nadie habla de fuera. No, bueno, ¿tú vas a preguntar? Sí. Dale. Sí. ¿Qué pasa si ahora preguntar tú? No hay ninguna pregunta tonta. No, yo hablar. Yo, oyéndote hablar, me surgió una pregunta un poco como sencilla, ¿no? En resumen, ¿por qué la revolución cubana triunfó en Cuba? Es decir, ¿por qué en Cuba y por qué en ese año y por qué no quizás en otro espacio de Latinoamérica donde había condiciones de coloniaje o de dependencia colonial o de gobiernos pro-yanqui como en Cuba? ¿Tú sí qué es lo que habías dicho? Que tengo que volver a mirar la conferencia. Por suerte está en un Facebook Live y está grabada. La pregunta de Ramiro es una pregunta que cada vez que yo daba la charla en Europa me la hacían muy grande. Y incluso en México, una pregunta recurrente que parece sencilla, pero todo un reto. ¿Por qué la revolución cubana sí triunfa en Cuba y no en otro país de América Latina? Algo muy similar había sucedido en los 50 en Guatemala, en el 54, cuando se instaura un gobierno nacionalista y que va a ser derrogado el gobierno de Arbenz por una invasión de Estados Unidos. También va a haber un nacionalismo en Argentina, también habrá ese nacionalismo en Brasil. Estamos hablando de los caudillos Perón y Getúlio Vargas. Habrá también una especie de nacionalismo en Colombia, al frente con Jorge Eliezer Gaitán en el 49, en el 48, tratando de desarrollar toda una política nacionalista de izquierda que va a impactar Gaitán muy fuerte, el joven Fidel Castro, que va a tener cita con Gaitán el día que lo asesinan, el 9 de abril del 48. Estaría por allá Fidel Castro con Alfredo de Vargas, otra persona importantísima en la historia política y cultural de Cuba. Como vemos, son una serie de fenómenos nacionalistas que se van a dar en Latinoamérica. La insurrección armada, porque va a ser el lugar más explotado por Estados Unidos, el país de mayor dependencia con Estados Unidos. En Argentina va a haber una burguesía nacionalista, que es la que va a llevar el país de mano con Perón. En Brasil también hay una burguesía nacionalista. En México, una gran burguesía nacionalista. Y donde vemos esto, las revoluciones, a diferencia de lo que tenía pensado Carlos Marx, estalla por la periferia, por los pueblos más oprimidos. Sucede en ese momento, en el 59, que hay una especie de tres países con graves dictaduras militares, que va a ser Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, derrogado el 23 de enero del 58, y la dictadura de Trujillo, Rafael León y Trujillo, entonces Santo Domingo y República Dominicana. Lo que tenemos entonces es que en Cuba hay todo un movimiento de masas que hay que pensarlo en la revolución del 30. Es por eso que yo hacía énfasis en que, a mi entender, que la revolución en Cuba en el siglo XX, en el 25 o en los 30, es un movimiento de masas que va a irse constituyendo paralelo al Partido Comunista, el autenticismo que después va a terminar va a salir su alma radical, la ortodoxia. Va a estar esa imagen en el imaginario popular revolucionario de Antonio Villegas, que va a heredar también Fidel Castro, que va a alzarse en la Sierra Maestra. Va a estar la idea de la revolución constantemente, que se va a decir siempre que somos herederos en un solo proceso, va a ser la historia oficial revolucionario del 10 de octubre del 68 hasta ahora. Y es que cuando se leen los textos de Máximo Gómez, se siguen regresando a la guerra de independencia, que incluso se sintió
68, 78, Máximo Gómez, uno de los principales líderes de la guerra, habla de la revolución. Aquí habla de la revolución. Hay un ideario de la revolución, el Partido Revolucionario Cubano, primero que funda Martí en 1892 en Tampa, un partido de la clase trabajadora, de los caballeros de Tampa. El primer partido que va a dirigir una guerra de independencia en América Latina, un partido con un nombre radical, el Partido Revolucionario Cubano. El programa del Partido Revolucionario Cubano es un radicalismo casi socialista, influenciado por un comunista de la época, Carlos Pariño. Y esa es una tradición que va a quedar dentro del movimiento de masa, del movimiento político de la Revolución Cubana, algo que no vamos a ver en ningún proceso cubano. En México, ¿qué vamos a ver? Una revolución en 1910 que va a estremecer toda América Latina. Hay algunos historiadores, algunas historiografías que dicen que América Latina entra al siglo XX con la Revolución Mexicana en 1910. De cierta forma podemos poner el 5 en la Constitución del 17. Y ahí también está esa herencia de México, Fidel viendo a México. Y repito, Cuba era el país más explotado, de mayor dependencia de Estados Unidos, donde los mafiosos llegaban y tenían hoteles de un extremo a otro de La Habana. Ahí está esa película, Santa Parte del Padrino, que es muy ilustrativa de lo que estaba sucediendo en la Cuba de los años 50, una dictadura brutal de jóvenes que aparecen constantemente asesinados en la calle, desaparecidos, con una crisis económica que había generando, con una intervención de Estados Unidos constantemente. Ese fenómeno no se va a dar en ningún otro país de América Latina por el momento. ¿Cuál es la otra revolución que va a triunfar? Que va a tener una injerencia tan grande de Estados Unidos, que va a tener una dictadura tan grande y que va a tener una guerrilla ya armada y también con el apoyo de la Revolución Cubana en un contexto de guerra fría que no existía en el año 59, va a ser la Revolución Sandinista de Nicaragua el 19 de julio del 79. Y la Revolución Cubana triunfa y se permite porque, no quiero adelantarlo mucho, porque llega como un discurso nacionalista. La Revolución Cubana no llega con un discurso marxista, con un discurso comunista, y ese nacionalismo a ultranza, el movimiento 26 de julio, lo único que va a caracterizarlo completo es a Martí como figura central, al nacionalismo como figura central. Son las vías del movimiento 26 de julio y el antiimperialismo. Esas van a ser las vigas del movimiento revolucionario cubano en todo lo largo del siglo XX. Y el nacionalismo y Martí va a caber todo el mundo, va a caber tierra, todos los centros. Y ese es una presión a Estados Unidos muy grande. Ningún otro país va a tener una injerencia tan grande de Estados Unidos. Ningún otro país va a optar por la vía armada en ese momento. Y eso es, y después de cruzar de la Revolución Cubana, es lo que más va a llamar la atención, porque va a derivar en una revolución socialista. Ninguno de los procesos socialistas en el momento van a llegar al socialismo por esa vía. Van a ser revoluciones que inmediatamente van a imponer el socialismo de inspiración soviética, ya sea en China, en Corea del Norte, la democracia popular en Europa del Este, más atrás la revolución bolchevique. En este caso no, ya cierro con esto para no caer en la próxima conferencia, la dejo en el tintero, que tengamos en cuenta que la revolución cubana es una revolución prácticamente restauradora. La revolución cubana, a diferencia de la revolución bolchevique, a diferencia de la revolución dirigida por Mao Zedong, va a triunfar diciendo que va a restaurar la Constitución del 40. La revolución cubana no dice que va a ser tabula rasa de lo que sucedió, sino que trae consigo el espíritu constitucionalista de 1940. Y Estados Unidos, siempre pensando que podría manipular el líder, piensa que puede manipular ese fenómeno histórico que se llamó Fidel Castro. ¿Se perdió la señal? ¿No? Bueno, Frank, interesante lo que dices.
A mí me entra una última pregunta, porque ya con lo que tú has mencionado en relación a Latinoamérica, nos han surgido, digamos, algún tipo de pregunta. Tú bien mencionabas, digamos, los procesos latinoamericanos, por ejemplo, en Argentina con Perón, en Colombia con Gaitán, en México con Lázaro Cárdenas. Es decir, estamos en esta época en el cual empiezan a surgir lo que hoy caracterizaríamos como gobiernos populistas. Entonces, me refiero a gobiernos populistas en el sentido no peyorativo, sino en lo que, por ejemplo, Ernesto Laclau mencionaba como gobiernos que apelan a las mayorías, al pueblo, en contraposición a la oligarquía o a la burguesía o a las burguesías nacionales. Es decir, cuando nosotros analizamos los procesos de transformación en Latinoamérica y a partir, digamos, de esta categoría sociológica, no solamente como una narrativa, digamos, digamos, de una disyuntiva histórica entre pueblo contra oligarquía, sino más bien como una categoría de populismo desde el punto de vista narrativo, cómo es que se estructura quizás en los países latinoamericanos e influye quizás en algún momento en Cuba, en el proceso que tú mencionabas hace rato con el partido del pueblo cubano ortodoxo, con el autenticismo. Es decir, la pregunta es, ¿hay alguna incidencia de estos populismos latinoamericanos y repercute en la organización, en la narrativa que, por ejemplo, quizás el autenticismo o el germen de lo que posteriormente va a ser la revolución cubana se utilice, digamos, como una narrativa en contra del estalinismo o en contra del imperialismo norteamericano? Es decir, ¿dónde queda digamos, el balance del populismo latinoamericano en la situación concreta de Cuba? ¿Hay algún balance de eso? Sí, claro. Estaba diciendo que Fidel Castro y Alfredo Guevara van a estar presentes en el momento, el mismo día en que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de mayo de 1948 en Colombia. Y es que hay una especie de admiración grande a Gaitán, el líder populista, nacionalista de izquierdas, que es todo un caudillo, esos discursos que van a mover a las masas, el líder dando toda una retórica que va a atravesar el estilo de Fidel Castro. Fidel Castro admirando también a Lázaro Cárdenas mucho. Los vínculos de México. México va a ser el único país miembro de la Organización de Estados Americanos que no va a romper con Cuba, la Cuba revolucionaria. Lázaro Cárdenas va a ser invitado al primer acto, el de 59 o el 60, uno de los primeros actos del 26 de julio a La Habana, homenaje al asalto al Moncada. Y ese nacionalismo claro que está presente, la inspiración gaitanista, la inspiración cardenista, son casos típicos. Es curioso porque, fíjate, el peronismo no va a llegar de la mano de la Revolución Cubana, quizás en buena medida porque está Che Guevara, que tiene su recelo con el peronismo, como tampoco de cierta manera lo va a ser tan grande el turismo de, bueno, lo dice la palabra de Tulio Vargas y el trabajismo que se va a desprender de Tulio Vargas. Aunque lo va a hablar, hay que tener en cuenta que tuvo muy buenas relaciones con la Revolución Cubana, pero esencialmente en la época de la Revolución Cubana, en la retórica de los discursos de Fidel, los estilos, en el discurso político, en el literario político de la Revolución Cubana, sí está presente el nacionalismo heredero de Cárdenas y de Gaitán, diría yo esencialmente. Y también de Jacobo Vargas. De Jacobo Vargas va a tener mucha fuerza el impacto de Jacobo Vargas revolucionario de Guatemala de los años 50.
Muchísimas gracias, Frank. Te agradecemos la charla, muy interesante que hoy nos has impartido. Bueno, por las redes sociales no hay ninguna pregunta, pero bueno, se queda grabada este conversatorio justamente para quienes puedan visitar posteriormente esta interesante conversación, este curso tan imprescindible que para todos nosotros es importante tener en cuenta para poder entender la situación latinoamericana y justamente para entender la situación que se vive en Cuba en estos momentos. Así que es totalmente fundamental estos cursos que tú nos estás impartiendo, Frank, y te agradecemos enormemente nuevamente que estés compartiendo este curso con todas y con todos nosotros. Muchas gracias, Frank.